Muy buenos días tengan todos y todas, queridos y queridas, hermanos y hermanas de Venezuela y de América. Bienvenidos todos y todas a este su canal de YouTube de El Partido de Dios, Teocracia Venezuela. Vamos a continuar con nuestro tema. Hoy, 1 de agosto del 2018. Tema: ¿quién es Yahweh y quién es Yeshua? En español, Jesús. Y en esta oportunidad tocaremos la deidad, el significado de la palabra Dios. Esto nos ayudará a entender de qué manera Yeshua es Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Éxodo, capítulo 32. Vamos a leer el verso 4. Dice la palabra de esta forma: y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Preste atención lo que ellos dijeron. Ellos dijeron: Israel, estos, plural, son tus dioses, plural. Y se están refiriendo concretamente a un objeto singular. Están utilizando una palabra plural para designar a un objeto singular, que es un becerro de oro. Están llamando al becerro dioses, en lugar de llamarlo Dios en singular. ¿Por qué? Porque la palabra Dios y la palabra dioses en el idioma hebreo es de un mismo sonido, se escribe de una misma forma y se usa tanto para el singular como para el plural. Entonces acá la palabra en hebreo es Elohim. Israel, estos son, plural, tus Elohim. Ahora bien, preste atención. Al traducir al español la palabra Elohim, tomando en cuenta que el artículo es singular, allí la palabra no debe traducirse como dioses, sino como Dios, con D pequeña. Es la forma correcta porque estamos viendo que la palabra Elohim no está señalando un artículo plural o una persona plural, sino una persona o un artículo singular, que es el becerro. Entonces la palabra Elohim en ese caso se está utilizando para el singular y no para el plural, de tal manera que el traductor no hizo la traducción correcta de la palabra Elohim y le colocó dioses en vez de colocar Dios. Y en la traducción también no debe usarse la palabra estos son tus dioses, estos son tus, sino este es tú.
tu Dios, este becerro, es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Esa es la traducción correcta al idioma español. Sin embargo, está traducida en forma plural. Vámonos ahora al libro de Primera de Samuel, capítulo 28. Vamos a leer los versos 13 y 14. Dicen de esta forma: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Mire la palabra que utiliza la mujer, dioses. Está utilizando nuevamente la palabra Elohim. Pero si prestamos atención al verso 14, ahí vemos que la persona que está designando con la palabra Dios es una persona singular. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro en tierra hizo gran reverencia. La mujer, al señalar los dioses que ella está viendo, señala que es un anciano singular, un anciano envuelto en un manto, es lo que ella entiende como dioses, o sea, como Elohim. Nuevamente el traductor, al traducir al español la palabra Elohim, ha cometido el mismo error, porque ha traducido la palabra en plural en vez de traducirla en singular como corresponde, porque la persona que está designando la palabra no es una persona plural, sino una persona singular. Aquí en este caso corresponde nuevamente la palabra Dios, pero con D pequeña. Tenemos que saber que en el idioma hebreo no existen ni minúsculas ni mayúsculas. Son recursos que se colocaron posteriormente. También en el hebreo no existen las comas, no existen las acentuaciones, los signos de interrogación, los signos de admiración. Todos estos recursos de la ciencia moderna no existen en los originales. Al ser colocado, en muchos casos cambian el significado de la palabra de acuerdo al lugar donde se coloquen. Esto lo vamos a estudiar más adelante para ver cómo muchos textos que decían una cosa o dicen una cosa han sido forzados a decir cosas que no dicen, colocando las comas o los puntos en lugares donde se forza el texto a decir algo que no está dicho en la boca o en la pluma del escritor. Bien, entonces pasemos ahora a Éxodo, capítulo 7. Y vamos a leer el verso 1. Preste atención como dice: y Yahweh dijo a Moisés: mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Aquí tenemos, en el original, por supuesto, tenemos la palabra Elohim, pero está traducida de forma correcta. ¿Por qué? Porque aquí dice: te he constituido Dios. El traductor tradujo la palabra Elohim en singular como corresponde y le colocó la D minúscula.
para distinguirlo de Dios con mayúscula, que es lo que corresponde a Yahweh. Bien, ahora yo te he constituido Dios. A partir de este momento, Moshe o Moisés pasa a ser un Dios constituido. Entonces vemos que un ser humano puede ser constituido Dios, pero entonces pasa a ser diferente al Dios que lo constituye, que es un Dios mayor, y que este Dios mayor se escribe entonces con mayúscula. Vamos a ir a Salmos capítulo 82. Mire cómo dice el verso 6. Yo dije, Yahweh, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. Vuelvo a repetir, yo dije, vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. O sea, hijos de Dios. ¿A quién se está refiriendo el texto? El texto se está refiriendo con exclusividad a los profetas, aquellos a quienes descendió la palabra desde el cielo, a sus mentes descendió la palabra. Entonces esas personas llamadas profetas, o que ejercían la función de profetas, Dios con mayúscula, Yahweh, las constituye Dios o dioses. En ese caso se utiliza la palabra Elohim. Cada profeta pasa a ser un Elohim, un Dios. Entonces tenemos que entender que Isaías, Jeremías, Elías eran dioses. Elías era un Dios y hijo de Dios. Cada uno de ellos es hijo de Dios. Entonces, vamos entendiendo ahora el uso de la palabra Dios, del título Dios y del título Hijo de Dios, porque también es un título, Hijo de Dios. Vámonos nuevamente al libro de Éxodo, la parte que leímos acá, el capítulo 7, verso 1. Yahweh dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón. Ahora, ¿qué era Moshe? Moshe era un profeta. Entonces aquí encontramos un profeta constituido Dios, constituido Elohim. Entonces Moisés, a partir del momento de recibir la constitución como Dios, él pasa a ser Dios para Faraón. Y cuando dice para Faraón, significa para todo el imperio que abarcaba, bueno, gran parte del mundo antiguo. Entonces ahí pasaba a ser, Moisés pasaba a ser Dios, pero no solamente Dios, como profeta también le tocaba el título Hijo de Dios. Entonces, Moshe, Dios e Hijo de Dios. Allí tenemos la presencia del Hijo de Dios en la tierra, y tenemos la presencia de Dios en la tierra, de Elohim en la tierra, en la persona de Moshe, de Moisés. Bien, esto nos va ayudando a comprender. ¿Por qué? Porque entonces nos vamos a Deuteronomio 18:18. Vamos a ir un momento y vamos a finalizar con este texto. Vamos a leer desde el verso 15. Dice de esta forma: profeta de en medio de ti,
Está hablando Yahweh con Israel. Y dice, profeta de en medio de ti. ¿De en medio de quién? De Israel. De tus hermanos, o sea, del pueblo. Estamos hablando de una sociedad de hermanos, que era la nación de Israel. Perdón, no está hablando Yahweh en este momento, está hablando Moshe. Dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés. Te levantará Yahweh, tu Dios, a él oiréis. Está Moisés, anunciando que Yahweh va a levantar un profeta como él. Como él. ¿Como él quién? Como Moshe. ¿Y que era Moshe? Un profeta Dios. Un hijo de Dios. ¿Yo? Ahora pasamos a el 18, dice, ahora está hablando Yahweh. Dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Ahora el profeta que Yahweh va a levantar, él mismo lo dice, será como Moisés. Que era Moisés un Dios constituido y un hijo de Dios por ser profeta, todos hijos del Altísimo, ninguno queda por fuera que no sea hijo del Altísimo, ¿no? Entonces aquí tenemos esta aclaratoria. Entonces dice, y pondré mis palabras en su boca. ¿De quién está hablando Deuteronomio 18:18? Por cierto, está hablando de Yeshua. Yeshua, en ese caso, es el profeta como Moshe, como Moisés, profeta como Moisés. Entonces, es claro que el texto está hablando de Yeshua como un profeta Dios constituido, y no solamente constituido, sino hecho también hijo de Yahweh. Entonces Yahweh lo hace su hijo. Pero dice, pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Ahora, ¿qué es lo que dice Yeshua cuando viene a la tierra? Él dice, yo no he hablado por mi propia cuenta. ¿Ya? Las palabras que yo le he hablado no son mías, o sea, no me pertenecen. Entonces está claro que él está confirmando que la palabra que Yahweh pone en su boca es la palabra que Yahweh le ordenó decir, o sea, le mandó a hablar. Entonces, esto nos aclara a nosotros de qué manera Yeshua es Dios y de qué manera es hijo de Dios. Vamos a ir al Evangelio según San Juan, capítulo 12. Y vamos a leer el verso 40. Dice 49, dice de esta forma: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Yeshua habló de su propia cuenta. No podía, porque no podía hablar de su propia cuenta, porque la palabra que estaba colocada en su boca no era su propia palabra, sino la palabra que Yahweh había puesto
en la boca de él. Y es lo que nos dice Deuteronomio 18, cuando dice: y él les hablará todo lo que yo le mandare. O sea, Yahweh manda al profeta a decir lo que él quiere que el profeta diga. Y Yeshua dice lo que Yahweh le ha dicho que diga. Entonces, vamos al próximo tema. En el próximo tema vamos a ver qué o quién es o qué es el Verbo de Dios, de qué manera se encarnó, de qué manera ese Verbo es Dios. Les invito a hacer seguimiento a este tema. Muchísimas gracias por su atención. Les invito también muy cordialmente a visitar nuestro sitio web en internet en www.tovczla.blogspot.com y a escribirnos a nuestro correo electrónico. Con mucho gusto estaré respondiendo sus interrogantes, sus sugerencias, sus críticas. Si desea usted participar en este movimiento nacional para levantar la sociedad de Dios, el pueblo de Dios en Venezuela, la República Cristiana Teocrática de Venezuela, entonces escríbanos a nuestro correo electrónico teocráticosbzla@gmail.com. Será hasta una próxima oportunidad. Que Yahweh, nuestro único eterno, nuestro único infinito en Venezuela y en América y en el resto del universo, les bendiga. Shalom Aleichem. Assalamu Alaikum.